Bueno, creo que ya estamos todos, ¿no? Antes de comenzar, quería simplemente hacer una pequeña presentación. Bueno, mi nombre es Daniel Moras y yo me encargo soy responsable y gerente de la parte de ventas. Quería simplemente, primero agradecerles a todos los que se inscribieron en esta charla y bueno, esperamos que les sea de mucha utilidad y que pueden aprovecharla. Nosotros, para que tengan un panorama, digamos, más amplio de tech instrumental, trabajamos con 3 marcas, con Mettler Toledo, que muchos conocen por el tema de las balanzas, los pHímetros, tituladores y otros equipos, Carfisher y demás. Y también trabajamos con la línea de Buji, donde estamos muy orientados a la parte también de rotavapores, equipos para medición de grasas, proteínas, equipos NIR, en fin, una serie de equipos que ahora no quiero robarle tiempo con esto, y también con Herbeca, que es una línea que está muy orientada para todos aquellos que trabajan en la industria farmacéutica, con todo lo que es comprimidos y demás, y controles en proceso y laboratorio. Esta es una pequeña presentación para que ustedes también conozcan un poquito más de tech. Y bueno, ahora les voy a pasar la palabra a Glenn, la licenciada Glenda Perry, que es quien va a dar la charla, y también comentarles que nosotros estamos haciendo todas estas charlas y seguramente vamos a ir posteando en los próximos días más charlas. Cuando ustedes se inscribieron digamos, en el documento que llenaron, vieron que había más charlas, y bueno, hay seguramente otras que vamos a dar y que iremos posteando por las redes sociales. También les quería comentar que seguramente habrá preguntas y consultas, entonces vamos a organizarlas para después de la charla, para que ustedes puedan hacerlas o dejarlas en el chat las pueden ir dejando en el chat mediante cuando Glenn va haciendo digamos, la explicación, y después al final vamos a responder a, digamos, todas las consultas que sean necesarias. Así que espero que les sea de mucha utilidad y le paso entonces a Glenda el slide. Dejo de compartir, Glenn, y ahí te paso. Dale. Perfecto. Muy bien, gracias, Dani. Bueno, como vamos a tener, ya tenemos muchos conectados, lo que les voy a pedir es, si no están apagados los micrófonos, que los apaguen, y también las cámaras, porque a veces hace que el flujo sea un poco lento del internet, así que les agradecería. Bueno, voy a compartir yo pantalla. Muy bien. Y vamos a comenzar. Primero, una consulta, ¿se escucha todo bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, Glenn. Perfecto, Glenn. Muy bien. Bueno, yo soy Glenda Perry, algunos ya me conocen. Soy especialista de aplicaciones acá en Tech Instrumental, hace unos casi 4 años, 3 años y medio más o menos. Bueno, ahí está mi mail y también lo van a poder encontrar en todos los slides. Igualmente tienen nuestro contacto porque para inscribirse ya les enviaron un link, así que cualquier duda, cualquier consulta que les surja después de hoy de esta sesión, de este o cualquier otro tema de los equipos que proveemos, nos pueden hacer esa consulta por mail o por el contacto nuestro, por los teléfonos. Bien, una de las primeras consultas que tuvimos fueron sobre este tema, es un poco del principio de medición o el funcionamiento tanto de los equipos de medición de pH como de conductividad. Así que vamos a empezar un poco con eso. Hay muchísima teoría detrás. Lo voy a tratar de hacer bastante sencillo para que se entienda en este tiempo. Bien. Comenzamos con pH. Lo que hacemos es una medición por potenciometría. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por un lado, tenemos un electrodo que mide el pH de la solución y un electrodo de referencia que estamos midiendo, sería como
cualquier medición la asociamos a algo. Decimos, bueno, esto mide 10. ¿10 qué? ¿No? Entonces, bueno, tenemos una referencia. Esa diferencia que encontramos entre la referencia y la medición es lo que es lo que nos va a interesar. Y esto va a depender de cada solución, de cada muestra que vamos a usar. Entonces, ahí hay un ejemplo de, tal vez antes estaba muy en auge esta tecnología, que tenemos por un lado un electrodo de vidrio, que va a ser el de medición, y por otro lado el electrodo de referencia. Actualmente, lo más común es encontrar ambas partes en un mismo electrodo. Se denominan electrodos combinados. Bien, tienen un poco en esto. Vamos a ir, cuando vimos pH, en realidad lo que estamos aplicando es la ecuación de Nernst, que vamos a desglosar un poco qué significa cada parte. Por un lado tenemos el potencial medido, o sea, con el electrodo de medición. Cuando los tenemos separados es el electrodo de vidrio que está midiendo. Vamos a medir un potencial. Potencial es un voltaje. En general medimos milivolt. Después un E0, que esto es lo que está midiendo el electrodo de referencia, es decir, hacia dónde nos referimos, hacia qué nos referimos. Después tenemos ahí un 2,3 RTF, o sea, varias letras y un número en particular. Estos son constantes en general. Por un lado, la constante universal de los gases, que es R, la constante de Faraday, F, y también el valor de la temperatura. Y todo esto, 2,3 RT dividido F, nos va a indicar la pendiente. Es lo que cuando hacemos la relación, ahora lo vamos a ver en más detalle, pero es lo que nos va a importar. Y en la primera parte de la ecuación que tenemos arriba dice logaritmo de A, H, que sería un protón, es la actividad de los iones, en este caso de los protones. Lo que se hace es una aproximación de que esta actividad es similar, factor de la actividad es 1, entonces lo podemos ver que la actividad es igual a la concentración. Eso es un poco, tal vez, complicado de explicar ahora, en cortito tiempo, pero lo que nos va a interesar es, digamos, la última parte de la ecuación escrita arriba. Que el potencial medido va a ser igual a un potencial de referencia menos un valor que es constante, que es ese 2,3 RT dividido F. Bueno, la temperatura puede variar, pero si la conocemos, podemos decir que es por el pH de la solución. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando esta ecuación cuando utilizamos nuestros electrodos para medir una muestra. Bien. La calibración. O sea, yo tengo mi electrodo y quiero verificar que esté midiendo bien. Entonces lo que hacemos es dos ajustes en particular. Por un lado, el punto cero. A partir de la ecuación de Nernst, se ve que cuando el pH es 7, el potencial que tendría que estar midiendo es igual a 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, agarramos un electrodo que no está calibrado, vamos a tener una curva como esta, que esa línea punteada no está pasando por el 7, como debería. Y después, cuando hacemos la calibración, ahí sí nos ajusta y hacia que cuando estamos midiendo un buffer 7, tenemos este potencial en 0. Entonces, lo que hacemos es, con este buffer, que es una solución de un valor de pH conocido, le decimos que al equipo que es nuestra verdad, nosotros ya sabemos que eso efectivamente es 7, entonces ajusta lo que estamos, o sea, la medición del electrodo hacia ese valor de pH. Después utilizamos un segundo buffer, por ejemplo, acá un buffer de pH 4 o 4,01, y lo que hacemos es ajustar el slope. Eso quiere decir que va a pasar por los dos puntos que estamos midiendo. En pH 4 vamos a medir un potencial, en pH 7 vamos a medir otro, y con eso podemos obtener una curva, en realidad es una línea recta. Bien. Y este slope tiene que ver
en forma teórica, a partir de la ecuación de Nernst, de nuevo, este 2,3 que habíamos visto por R por T, siendo la temperatura de 25 grados dividido F, nos da este valor, 59,16 milivolt dividido pH. Bien, un poco resumen de lo que dije recién. Entonces, para buffer 7, siempre vamos a tener que leer entre 0 y más o menos 30 milivolts, eso es lo esperado. Por otro lado, vamos a medir un segundo buffer, por lo menos, que vamos a leer el potencial que estamos midiendo también. Y a partir de la diferencia que obtenemos, vamos a saber cuántos milivolts tenemos por cada cambio de unidad de pH. Así se obtiene la pendiente, y lo que se hace, que muchas veces los equipos nos muestran, para que sea más fácil de interpretar, nos muestran un porcentaje. ¿Qué es ese porcentaje? Es la relación entre la pendiente que obtuve con esta calibración dividido la pendiente real, es decir, la pendiente que sale de la teoría de la ecuación de Nernst. Entonces, una pendiente del 100% implica que obtuvimos la misma pendiente de la ecuación de Nernst tal cual. Si tenemos una pendiente del 98%, quiere decir que estamos levemente corridos, o sea, un 2% corrido de la teoría. Y bueno, a modo de comentario, esto es importante, de que cuando hacemos esta calibración, los buffers que utilicemos no difieran entre sí en más de 3 unidades. ¿Por qué? Esto es para evitar errores en la calibración. Si yo mido, por ejemplo, un buffer de pH 2 y uno de pH 12, si tengo algún error en la medición, en el buffer que sea, cuando obtenga la pendiente, al estar tan distantes los puntos que medí, voy a tener un error mayor que si están más cerquita. Bien, y a partir de esto sale otro tema, que también fue una consulta, que es el tema de si hacemos una calibración lineal o segmentada. Una calibración lineal, lo que nos va a hacer es, nosotros vamos a medir los puntos que queremos de los buffers, y va a ser una regresión lineal. Entonces, si por ejemplo yo acá utilicé 3 buffers, pH 4, pH 7 y pH 9. Tengo esos 3 puntos, entonces en una calibración lineal lo que vamos a obtener es una línea recta que probablemente no pase exactamente por los puntos que medí, sino que sea la que mejor ajusta entre esos 3 puntos. En cambio, cuando hacemos una calibración segmentada, lo que vamos a tener es una curva de calibración, es decir, una ecuación, un slope, una pendiente, por cada grupo de puntos medidos. Es decir, una, en este ejemplo, va a ser entre pH 4 y pH 7, y otra distinta para pH 7 y pH 9. ¿Qué nos beneficia en esto? Como se ve ahí en el gráfico, la calibración segmentada, vamos a tener 2 pendientes distintas. Esto está muy exagerado, en realidad no van a ser tan distintas. Pero lo importante es que dentro de la calibración van a estar los valores que exactamente medimos, y no lo vamos a estar aproximando. Como dije antes, nuestra verdad al momento de calibrar son los buffers, y estamos ajustando nuestro electrodo hacia eso. Entonces, si yo cuando hago este ajuste, esta calibración, tomo los valores reales que medí dentro de la calibración, va a ser mucho mejor, mucho más real que si al usar una calibración lineal ajusto un valor cercano, porque esa recta de color celeste no está pasando exactamente por lo que medí. Entonces el error que obtenemos es mayor. Espero que esto se haya entendido, porque siempre priorizamos una calibración segmentada o una calibración lineal. Y ya que estamos, fue otra pregunta, el tema de los buffers. Lo ideal es que los buffers sean siempre frescos y sean confiables, y que después de usarlos se puedan descartar, porque como es nuestra verdad hacia el momento de calibrar,
Si no tengo un buffer confiable, seguramente voy a tener un error grande y una poca confiabilidad en la calibración que luego voy a realizar. Y bueno, en sí, esto es como un ejemplo. Siempre el punto cero u offset, que a veces se le llama así en inglés, tiene que estar entre más 30 milivolts y menos 30 milivolts. Tenemos ese rango en que puede estar midiendo. O sea, es el valor real que estamos midiendo del buffer de pH 7. Por eso siempre lo debemos medir. Si yo hago una calibración utilizando, por ejemplo, un buffer 6 y un buffer 8 y no estoy midiendo el 7, también estamos estimando este punto cero y no efectivamente midiéndolo. Por eso siempre al momento de calibrar recomendamos que el buffer 7 sea un punto de calibración. Después, bueno, en la pendiente está, bueno, expresado como porcentaje, que es lo que muchas veces nos da los equipos, y también el valor real en milivolt dividido pH, que es la relación con el valor teórico a partir de la ecuación de Nernst. En general decimos que para una pendiente de 98 a 100% los electrodos están muy bien, muy buenos para hacer las mediciones. Después, cuando está un poco desviado de eso, entre 95 y 98% o un poco más alto, de 100 a 103%, vamos a tener mediciones igualmente buenas, o unas medidas bastante exactas. Y por otro lado, cuando ya tenemos una pendiente de 90 a 95, 103 a 105, son medidas, tal vez depende del tipo de empresa, depende la precisión que necesitemos, puede ser suficiente, pero puede ser que necesitemos una limpieza de nuestro electrodo, de nuestro sistema, o una revisión de los buffers que estamos utilizando también, ¿por qué no? Si nos baja mucho de 90%, la pendiente, ya debemos regenerar el electrodo o cambiarlo. Arriba a la derecha se ve una pequeña foto de una pantalla de un pHímetro portátil, en realidad, que nos muestra arriba una barrita con las líneas llenas. Eso muchas veces al momento de calibrar, los equipos tienen esta como indicación del estado del electrodo bien gráfico. Las 3 rayitas nos indicarían que estamos en un electrodo con una calibración muy buena. 2 rayitas nada más nos dicen que es una medida exacta, que son buenas, que se puede usar, pero que no está como de la otra forma. Y una única rayita nos diría que es suficiente, pero nos recomendaría hacer una limpieza, una verificación de todos los componentes que tenemos. Bien. Ahora, eso fue sobre pH. La misma consulta en cuanto al funcionamiento o el principio de medición de la conductividad también nos ha llegado. Lo primero que quiero comentar es qué es lo que medimos cuando medimos conductividad. Es la cantidad y la movilidad de los iones presentes en nuestra muestra. Eso es lo que estamos midiendo, de todos los iones. O sea, no discrimina qué ion, sino de la totalidad. Entonces, ahí tenemos un dibujo de una celda, digamos, sería una muestra con 2 placas que están conectadas entre sí. Esas placas tienen una determinada superficie y están a una determinada distancia. Entonces lo que hacemos es aplicar un voltaje, ahí está expresado como U. Este voltaje lo que va a hacer es que los iones presentes en la muestra se acerquen. Los que tienen carga negativa hacia una de las placas y los que tienen carga positiva hacia la otra. Por ejemplo, si tuviéramos una muestra que únicamente tiene agua y sal, que es sal común, cloruro de sodio, lo que va a pasar es que los cloruros de carga negativa van a ir hacia un lado y los sodios de carga positiva hacia el otro. Esto va a generar una corriente. Esa corriente la vamos a poder medir. Entonces tenemos una distancia y la superficie de las plaquitas, un voltaje que estamos aplicando, que lo conozco, y la medición de la corriente. Estamos midiendo la corriente que está ocurriendo ahí. Sabiendo esto, tenemos la ley de Ohm, que la resistencia es igual a al voltaje dividido la corriente, es decir, como tenemos
conocemos el voltaje y medimos la corriente, podemos tener la resistencia. La inversa de la resistencia es la conductancia. Y finalmente, a la relación que tenemos entre la distancia de las placas y la superficie de las placas, la llamamos constante de celda. Entonces, la unidad termina siendo centímetros a la menos 1, que es porque tenemos una distancia, que está, por ejemplo, en centímetros, dividido un área, que son centímetros cuadrados. Entonces nos queda 1 dividido centímetros, o centímetros a la menos 1. Bueno, ¿para qué agregué esto de la ley de Ohm y la conductancia y la constante de la celda? Porque por la ley de Faraday vamos a tener que C, que es la conductividad, va a terminar siendo igual a la conductancia por la constante de la celda. Entonces, sí, pudimos medir el voltaje. Conocemos el voltaje que aplicamos. Medimos la corriente que ocurre por aplicar este voltaje y finalmente conocemos la constante de la celda, que es una constante geométrica de la celda, podemos obtener la conductividad de nuestra muestra. Bien, ahí tenemos un ejemplo de una sonda o de una celda, que tenemos una distancia de 1 centímetro, un área de 1 centímetro cuadrado, lo que nos terminó dando una constante de la celda de 1 sobre centímetro. Entonces, cada sonda de conductividad va a ser distinta una de otra de acuerdo a la constante que tengamos. Como estándar, por así decirlo, tenemos las celdas de constante de celda de 1 sobre centímetro. Cuando necesitamos hacer mediciones de alta conductividad, tenemos que tener una constante de celda mayor, por ejemplo, de 10 sobre centímetro. Para ello, respecto a la primera, lo que hay que hacer es o separar las plaquitas o disminuir la superficie. En el dibujo muestra las dos cosas. Y luego, para baja conductividad, lo que tenemos que hacer es acercar estas placas o bien ampliar la superficie. En el ejemplo es una celda de 0,1 sobre centímetro. Acá tenemos unos ejemplos de algunas muestras que se miden con sus rangos aproximados de conductividad. Y en la parte de abajo tenemos un pequeño gráfico con los errores asociados. La idea es que tengamos una celda que tenga el menor error posible, es decir, que la plana esa curva está cercano al 0% del error. Ya cuando se empieza a curvar, se nos está acercando al 5 o 10% de error, que es bastante. Entonces, una constante de celda de 0,1, que es la de color naranja, la podríamos usar para medir muestras de hasta más o menos 500 microsiemens por centímetro. Después, una constante de celda de 0,5 sobre centímetro, más o menos desde 10 microsiemens sobre centímetro hasta aproximadamente 100 milisiemens por centímetro. Y para mayores conductividades, vamos a utilizar una celda de una constante mayor. Estos son algunos ejemplos de nuestros modelos que tenemos para alta conductividad. Por ejemplo, el modelo INLAB 731 tiene un rango bastante amplio para medición. Y también tenemos un modelo especial para muestras contaminadas. Y para muestras de baja conductividad, tenemos, por ejemplo, el INLAB 741 y tenemos una versión para muestras pequeñas. Cuando tenemos se mide, por ejemplo, en viales, tiene un cabezal un poco más chiquito para poder hacer la medición. Y lo que nos tiene que quedar, como resumen un poco de esto, es que una constante de celda grande va a ser para medir alta conductividad. Cuando tenemos
una constante de celda más pequeña, vamos a medir baja conductividad. Y que la misma sonda de conductividad puede no servir para todo el rango de muestras que tengo. Pues esto también es algo que surge, que nos genera muchas dudas a veces en cuanto a conductividad, sobre todo, más que en pH tal vez, es ¿qué hago con una celda de conductividad? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando estoy verificando, ajustando, calibrando una celda de conductividad? Lo que hacemos es verificar o conocer la constante de la celda, porque nosotros en este caso vamos a utilizar como verdad un estándar conocido de distinta conductividad. Como dije antes, que bueno, ahí tenemos la ley de Faraday, la conductancia, esa G, la conocemos por el equipo, porque es el voltaje que está imponiendo y la corriente que está midiendo. Y entonces nuestra incógnita, si ya sabemos la conductividad de nuestra muestra, del estándar, la incógnita va a ser la constante de la celda. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, verificarla. Si ya está la sonda calibrada, ya sabemos que nuestra constante de celda es una determinada. Entonces, ponemos nuestra sonda en el estándar y verificamos a ver si la constante de la celda es la misma que la que teníamos anteriormente o que la que dice el fabricante. Cuando no es lo mismo, es decir, hay una variación, esto puede ser por varias razones, pero lo importante es que cuando esto no cumple se puede ajustar, es decir, bueno, cuando mido esta conductividad, la constante de celda que me debería arrojar el equipo es según lo que tengo, o sea, según la última que medí o la que me indica el fabricante es determinada. Cuando esto no coincide, lo que hago es decirle, bueno, para este estándar que tiene tanta conductividad, decime cuál es la constante de celda de mi muestra, de mi sonda. Entonces con eso lo ajustamos, modificamos la constante de celda. Y a partir de ahí podemos hacer las mediciones con esa nueva constante de celda. Bien. Una consulta en particular sobre USP, la USP 645, que es para las mediciones de conductividad. En particular, era una pregunta por la constante de celda, si lo que nos indica la USP es que la constante de celda debe ser conocida con más o menos 2%. Esto quiere decir que cuando hago una verificación debe coincidir ese valor, más o menos 2%, al valor que yo le indico al equipo que tiene de constante de celda, que la sonda tiene. Y bueno, podemos hacer esta verificación. Además indica que se puede hacer por comparación. Lo más usual es hacerlo con un estándar trazable, como comenté antes. Y la USP también indica que si es necesario, es decir, si no cumple con este más o menos 2%, se puede ajustar según el protocolo del fabricante. Entonces hacer un ajuste, una modificación de esa constante de celda. Y bueno, también indica la USP que esta frecuencia de verificación o de calibración va a depender del diseño de la sonda. En general, se puede hacer esta verificación para uno estar seguro de que estamos teniendo la constante de celda correcta. Se puede hacer esta verificación antes de hacer las mediciones o según los protocolos que tengan en cada una de sus empresas. Y la calibración o el ajuste se debería hacer cuando la verificación no cumpla. Bien. Entonces, más que nada, esta consulta era sobre qué pasaba cuando nos íbamos de ese más o menos 2% en la verificación. La USP nos permite hacer el ajuste, o sea, la modificación de la constante de celda, es decir, modificar. Bien.
Pues, muy importante la influencia de la temperatura. Tuvimos una pregunta al respecto. La verdad que, sobre todo para conductividad, la influencia de la temperatura es algo muy, muy importante, ya que, bueno, con el cambio de temperatura vamos a tener que los iones que están presentes, que es lo que vamos a estar midiendo, se muevan más rápido cuando aumenta la temperatura y más lento cuando baja la temperatura. Entonces, la conductividad, o sea, lo que vamos a estar viendo, va a verse modificado por estos cambios. Entonces, siempre debemos informar una conductividad con su temperatura, porque no va a ser lo mismo si yo medí una muestra a 10 grados o si la medía a 25 o si la medía a 30. La conductividad va a verse modificada. Entonces, lo que se puede hacer es, por un lado, ajustar esto. Yo, por ejemplo, mido a 19 grados, pero hago una referencia a partir de unas cuentas que ahora vamos a ver, cuánto me tendría que haber dado a 25 grados. ¿Cuál sería, si yo la tuviera la muestra a 25 grados, cuál sería la conductividad? Y otra opción que se puede hacer es medir siempre todas las muestras a la misma temperatura. Entonces, de esa forma me independizo de este ajuste, de esta corrección de lo que mido a lo que en la temperatura, a lo que espero tener a partir de eso a otra temperatura. Entonces, el problema es que a veces medir siempre las muestras a la misma temperatura es bastante engorroso, porque tenemos que tener un baño a una temperatura determinada, asegurarnos de que no varíe, eso nos demanda tiempo. Entonces, lo que se hace muchas veces es este ajuste. Se le llama compensación a este ajuste, esta modificación en el valor. Entonces, vamos a medir nuestra muestra a, por ejemplo, 21 grados, y lo que vamos a informar es el valor que tendría esa muestra si la estuviera midiendo a 25 grados. Eso se informa por ejemplo, si tenemos conectado un ticket a un equipo de medición de conductividad de mesada, es lo que nos va a salir. ¿Cómo es para hacer este ajuste? Bueno, en general, lo que se hace es, se utiliza un valor de alfa. Este alfa es un valor que muestra la variación de la conductividad respecto a la temperatura. Entonces, lo vamos a multiplicar el valor de conductividad que nos dio por este valor de alfa y así obtener el valor de conductividad a la temperatura de referencia que queremos. Este valor es distinto para cada muestra. Entonces, lo que se debería hacer si queremos utilizarlo es hacer esta cuenta, que parece horrible, pero no lo es tanto. Simplemente lo que hay que hacer es medir fehacientemente por única vez, porque este valor ya nos queda grabado en el equipo incluso para hacer después las mediciones, medir la conductividad de una muestra a una temperatura, medir la conductividad de la muestra a la temperatura de referencia a la que nos interesa hacer referencia cada vez que vamos a medir, por ejemplo 25 grados, en algunos casos puede ser a 20 grados, y se hace una resta de estas conductividades obtenidas, una resta de estas temperaturas, se multiplica por 100 y obtenemos así el alfa. Bien. Este valor asume, o sea, este alfa asume que la variación de la conductividad respecto a la temperatura es siempre igual, es decir, que es lineal, que es constante. Si yo siempre que aumento 5 grados, no importa a dónde estoy, la variación va a ser la misma. Esto no es real, sino que en la realidad es más, esta relación no es lineal, sino es más como una curva. Ahí se ve abajo en el gráfico la curvita naranja que muestra la relación real. Pero lo que sí se puede hacer es que para un rango pequeño de conductividades podemos asumir que sí es lineal.
O sea, que es recto en un rango pequeño de conductividades. Entonces, o en un rango pequeño de temperatura. Entonces, lo que se debe hacer para ver en cada muestra en particular, obtener este alfa para, por ejemplo, si yo siempre lo voy a medir las muestras a temperatura más o menos ambiente del laboratorio, que puede oscilar entre los 22 y 24 grados. A veces un poquito menos o un poquito más. Es un rango pequeño de temperatura. Y le vamos a hacer siempre la referencia a 25 grados, que está también ahí cerca. Entonces, obtenemos este alfa, esta relación, para ese rango pequeño. Si ahora empiezo a hacer mediciones a la temperatura que sale de la producción, que por ejemplo está a 35, 40 grados, deberíamos verificar si este alfa sigue teniendo validez a esa temperatura, que es bastante más elevada. Bien. Hay distintos modos de compensar la temperatura. Recién hablamos del modo lineal. Después hay un modo que es no lineal, que esto es algo muy particular para aguas naturales, o sea, agua subterránea, superficial, agua potable, demás, que lo que se hizo a través de el estándar ISO DIN 7888, lo que hicieron fue obtener un factor, o sea, un valor de cómo cambia la conductividad para cada 0,1 grado de variación de la temperatura. Y están todos estos factores desde 0 hasta 35,9 grados centígrados. Entonces, es una tabla enorme que según la temperatura que estemos midiendo va a usar un valor distinto para ajustarlo, para referenciarlo, digamos, a los 25 grados, a los 20 grados de referencia que vamos a utilizar. Los equipos de Mettler Toledo ya tienen cargada esta tabla y no es que uno lo tiene que ir a buscar a la bibliografía, sino que ya la tienen cargada. Cuando uno selecciona este modo de compensación lineal, depende de la temperatura que medí, ya me arroja, utilizando este factor, el resultado a la temperatura de referencia. Otra opción es, para agua pura, la USP tiene un procedimiento que consta de varios pasos. Por un primer paso es solamente medir la conductividad tal cual, sin ninguna compensación de temperatura, sin ninguna corrección. Un segundo paso es medir a una temperatura dada y así. Y otra cosa que se puede hacer es un algoritmo que creó Mettler Toledo para ajustar las mediciones de agua pura hacia la temperatura de referencia que vamos a usar. Eso en algunos equipos ya está instalado, entonces se puede utilizar para las mediciones particulares de agua pura, es para este tipo de muestra. Y la otra opción, que es lo que primero comenté, es cuando no hacemos ningún tipo de compensación, lo que es muy importante es conocer la temperatura y cuando vamos a comparar una medición de conductividad con otra, saber que el valor de la temperatura es muy importante. Si tengo una medición de una temperatura a 22 grados, de una conductividad a 22 grados, debo comparar con la muestra de mañana a esa misma temperatura, porque si no, los valores no van a coincidir, no porque haya una diferencia real de conductividad en la muestra, sino porque a distinta temperatura la conductividad es distinta. En cuanto a pH, eso era en conductividad, el tema de la temperatura. En pH también hay una influencia de la temperatura. Esto es de dos maneras la influencia. Por un lado, hay una dependencia en el electrodo. Yo antes les mostré la ecuación de Nernst que tenía incluido en el valor de la pendiente una letra T que se refería a la temperatura. Entonces, esa pendiente va a ser diferente para cada temperatura. Entonces, lo que hacemos con el equipo es, de acuerdo a la temperatura
de la muestra va a elegir la pendiente distinta para esa temperatura. Es decir, si la pendiente teórica para 25 grados era menos 59,16, para 20 grados va a ser otro valor teórico de referencia, porque está el valor de temperatura incluido en ese valor de menos 59. Por eso siempre cuando calibramos, por más que sea otra temperatura, los valores que nos muestra la calibración están referidos a los 25 grados, para que siempre lo veamos de la misma manera, y por eso también vemos el porcentaje, porque el porcentaje de la pendiente tiene que ver con el valor de la teoría. Entonces, bueno, depende de la temperatura de la muestra, voy a usar la pendiente con el valor de temperatura de la medición. Y por otro lado, las muestras también tienen una variación del pH de acuerdo a la temperatura. Eso para los buffers se conoce, todos los buffers se entregan con una tablita que viene ya con, por ejemplo, pH 7,00 es a 25 grados, a 20 grados, no me acuerdo el valor exacto, pero por ejemplo puede ser 6,99. Y no es un error en la medición, sino que efectivamente cambia de acuerdo a la temperatura. Para las muestras en sí no es algo que se pueda corregir porque tampoco es tan lineal, ya que interaccionan un montón de cosas, como en la conductividad. Entonces, que se puede aproximar a algo lineal. En este caso no es algo que podamos corregir, entonces siempre para cuando medimos una muestra también, o se pueden medir a la misma temperatura siempre, o las podemos, para poder conocer bien si estamos con lo que estamos comparando. Entonces, para pH, para que quede un poco más claro, tenemos una dependencia que tiene que ver con la teoría, que incluye el valor de la temperatura en la pendiente, entonces vamos a usar la pendiente a la temperatura de la medición. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos las muestras que varían con la temperatura, varía su pH, y eso no es algo que se pueda corregir. Es conocida para los buffers, por ejemplo, y eso sí se puede usar para hacer verificaciones, por ejemplo. Bueno, acá mostraba de nuevo la ecuación de Nernst, que hay efectivamente 2,3 por RT, esa T es la temperatura, entonces varía el valor de la pendiente de acuerdo a la temperatura que tengamos o que estemos midiendo. Bueno, otras consultas que nos hicieron es cómo hacemos la elección del electrodo, cómo elegimos el electrodo más indicado y qué versiones hay y cuál es una mejor que la otra, por ejemplo. Entonces, por un lado, los electrodos de pH, todo vamos a hablar de pH, tienen un diafragma. Ese diafragma es el contacto entre, para poder hacer bien la medición, el electrolito interno y la muestra tienen que estar en un contacto, esto es a través de un diafragma, que puede ser cerámico, nosotros decimos que es para soluciones limpias, o bien puede tener forma de anillo, que es para muestras tipo aceite, suspensiones o muestras que tengan demasiados componentes que puedan llegar a tapar esa cerámica. Entonces, no sé si se observa bien, pero en el de diafragma cerámico hay un solo lugar de donde está habiendo contacto o que está fluyendo el electrolito interno con la muestra. Hay un solo punto. En cambio, en el de que es tipo anillo, es toda una zona en la parte superior y en la parte inferior donde está este contacto. Entonces, si tenemos una muestra compleja que puede llegar a tapar el diafragma, al tener una superficie mucho más grande, que es tipo anillo, es más difícil que se tape durante la medición.
Y por otro lado tenemos un diafragma abierto, que esto es para cuando utilizamos un electrolito sólido en vez de un electrolito líquido. Y lo que hace es, como es sólido y es por, esto está bajando por presión, lo que está haciendo es siempre autolimpiándose. ¿Esto qué quiere decir? Cuando está saliendo este electrolito sólido, si hay algo que lo está molestando, que está tapando, lo va a devolver, digamos, hacia la muestra. Entonces, de esa forma tiene como la autolimpieza para evitar que se tape. Y por eso está indicado para muestras contaminadas. Después tenemos otros tipos de electrodos, que son, por ejemplo, de punción, que es como este solids, que está primero en los dibujitos, que es para muestras sólidas o semisólidas, o si no, con una superficie plana, que es, por ejemplo, para muestras tipo agar o para muestras tipo de cuero. Se pueden medir directamente posando el electrodo sobre la superficie, que sería el tercero en los dibujos. Y después hay una diferencia entre el electrolito líquido y el electrolito sólido o tipo gel, y los electrodos que son rellenables con los que no. Por un lado, cuando tenemos un electrolito rellenable, o sea, un electrodo que podemos cambiar el electrolito interno que sea líquido, es una ventaja porque si se llega a ensuciar, si tenemos una muestra que llega a introducirse, o sea, pasar a través del diafragma hacia el interior de la cavidad del electrodo, se puede limpiar y colocar el electrolito nuevo. Este electrolito, a medida que hacemos mediciones, se va consumiendo, como se ve en la diapositiva pasada, va yendo, digamos, desde el interior del electrodo hacia la muestra. Entonces se va agotando. Entonces lo que nos permite que sea un electrodo rellenable es, una vez que se agota el electrolito o baja de un cierto nivel, se puede rellenar, se puede cargar nuevo. Cuando tenemos un electrodo con un electrolito sólido, esta posibilidad de agregar nuevo luego no se puede. Entonces, una vez que se quedó el electrodo sin electrolito, ya lo debemos cambiar. Entonces, teníamos el electrodo con el electrolito sólido que al tener un diafragma abierto está autolimpiándose todo el tiempo. Y otra opción es un electrolito de gel que está presurizado, que va a estar siempre también limpiando si hay algo adherido al diafragma, como puede ser este electrodo viscose, que es el último, que no es rellenable, sino que está con un gel que va a estar bajando siempre y nos va a permitir hacer mediciones en muestras complicadas, como esta, que es, por ejemplo, para tipo de muestras viscosas. Y no va a ser rellenable. Entonces, ¿cuál es mejor? Va a depender particularmente de la muestra. No es que uno sea el mejor siempre, sino que depende de la muestra, vamos a poder priorizar que no se ensucie ni se tape el electrodo o que sea rellenable, que lo podamos utilizar durante tal vez más tiempo que lo que dure el electrolito que está contenido en el electrodo. Bien. Después tuvimos un montón de consultas sobre el mantenimiento y limpieza de los electrodos de pH. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Por un lado, los que son de electrolito rellenable, lo ideal es cambiar el electrolito de referencia regularmente. Es decir, se saca todo por completo y se carga nuevo. ¿Esto para qué? Porque si alguna muestra ingresó dentro de nuestro electrodo, lo podamos quitar y limpiar de forma que el rendimiento del electrodo siga siendo muy bueno. Pues siempre el nivel del electrolito debe ser más alto que la muestra, porque si no va a pasar esto. O sea, si tengo
por diferencias de presiones, va a ingresar la muestra hacia el electrodo y no queremos que pase. Entonces siempre lo ideal es tenerlo bastante lleno, debajo, más o menos 1 centímetro debajo del tapón para hacer el relleno. Puede estar un poco más bajo, pero siempre cuidando de que sea superior a el nivel de muestra. Verificar que no tenga ningún tipo de burbujas. A veces, depende cómo guardo el electrodo, se pueden formar unas burbujitas en la parte inferior, cerca del diafragma de medición, cerca del bulbo. Entonces esas hay que quitarlas para que puedan medir de forma correcta. Y siempre, siempre, después de medir, hacer una limpieza del electrodo. Hacer un enjuague por lo menos con agua destilada, o si tenemos alguna muestra un poco más complicada, otro tipo de limpieza, pero siempre que quede limpio y que no le queden restos de material pegado al electrodo. Y otra cosa que no hay que hacer nunca es frotar la membrana, eso es algo que no hay que hacer. La parte de abajo del electrodo no es algo que deberíamos estar tocando, sino que una vez que jugamos con agua destilada, se puede, a veces queda una gotita que se puede intentar sacar con un paño tisú apoyándose sobre la gota y no sobre la membrana, pero bueno, eso que está en la foto es algo que no deberíamos hacer jamás. Después, el almacenamiento del electrodo, en general se hace en el electrolito de referencia cuando es líquido, por ejemplo, cloruro de potasio 3 molar. También tenemos este otro Friscolit B, que es una marca de Metro Toledo, también para hacer el almacenamiento de los electrodos. En cualquiera de los dos estará bien. Para los electrodos que no son rellenables, lo mismo, van siempre en estos. Y nunca, nunca debe quedar seco o en agua destilada, esto es algo que no debemos hacer jamás. Hubo varias consultas acerca de cómo almacenar los electrodos, de pH, ¿sí? Por eso agrego esta parte. La membrana que tenemos en la parte inferior del electrodo tiene una cubierta de gel. Entonces, esa película de gel, si nosotros lo dejamos secar al aire, se va a empezar a deshidratar. Entonces se va a empezar a resquebrajar. A partir de que se resquebraja, cuando vayamos a medir, no va a medir bien, porque no está formada por completo esa película de gel. Eso para no almacenarlo seco. ¿Y por qué no en agua destilada nada más? ¿Y por qué tiene que ser una solución con cloruro de potasio molar, digamos, con algún cierto grado de concentración? Es para que los componentes no se diluyan en este agua destilada, sino que se queden donde están y puedan, digamos, compensar estas cargas que muestran que tiene esta película, tiene cargas negativas y positivas. Bueno, las vamos a contrarrestar, digamos, con la sal, el cloruro de potasio, por ejemplo, que tiene la solución de almacenamiento. Si lo dejamos en agua destilada, esto no va a pasar, se va a perder esas cargas en nuestro agua que está totalmente pura, sin nada. Entonces, bueno, siempre, siempre, voy a volver hacia atrás, dejarlo en cloruro de potasio 3 molar o la solución de referencia indicada para ese electrodo, pero por lo pronto va seco y nunca enjuaga con agua destilada después de cada medición. En particular, si tenemos un electrodo contaminado con sulfuros de plata, por ejemplo, se puede hacer una limpieza con tiourea. Cuando tenemos muestras contaminadas unas muestras que tienen mucha cantidad de proteína, que eso puede contaminar nuestro electrodo, se hace un lavado con pepsina. Y cuando tenemos una muestra con un alto contenido de grasa, o medimos una muestra de aceite, por ejemplo, se puede hacer un lavado con solución de detergente neutro. Siempre después de estas limpiezas hay que hacer un enjuague con agua destilada y dejarlo en la solución de almacenamiento.
para rehidratar, para estabilizar bien la membrana. Y otras limpiezas también que se pueden hacer es con una solución diluida de ácido. También va a ayudar a estabilizar la membrana que tenemos del electrodo. Bien, llegado a este punto de limpieza, quisiera mostrarles que dentro de nuestra web tenemos dentro de, esta es la página donde hicimos este seminario, dentro de novedades, eventos está la parte inferior. Dentro de descargas van a poder ver como un apartado que habla de usos y mantenimientos de los electrodos de pH, que también incluye acá abajo está. Uso y mantenimiento de los electrodos de pH, que incluye algunos videos que por acá podemos acceder a algunos videos que están muy interesantes sobre o sea, cómo hacer esta limpieza. Yo no lo voy a pasar porque vamos a demorar mucho, pero en esta parte pueden ver unos videos bastante interesantes, cortitos, sobre cómo hacer cada una de las limpiezas. Bien, voy a regresar. Después, cuando tenemos un electrodo que quedó seco, porque a veces puede pasar en el laboratorio, todavía se puede tratar de recuperar, que se puede reacondicionar en ácido clorhídrico 0,1 molar por unas 12 horas, luego dejarlo por lo menos todo un día en la solución de almacenamiento, en el cloro de potasio 3 molar. Y si tenemos un electrodo que ya no cumple ningún tipo de especificación, lo que vamos a poder hacer es regenerar, es decir, se pone en una solución que tiene ácido fluorhídrico, o sea, eso va a comer un poco la membrana, por eso se deja solamente 1 minuto, como dice ahí. Lo que va a hacer es como pulir la membrana que tenemos para intentar darle una nueva vida. Esto es muy importante no hacerlo como forma rutinaria, sino solamente cuando el electrodo ya no cumple las especificaciones, porque, como yo comenté, esto va a comer parte de la membrana. Si lo hacemos de forma rutinaria, pronto nos vamos a quedar directamente sin electrodo. Entonces, cuando el electrodo ya, vamos a decir, lo tiramos, no lo tiramos, hacemos esta regeneración, o sea, cuando se llega a ese punto. Nada más. También, donde les mostré recién, hay un video de efectivamente cómo hacerlo, en qué nivel tenemos que poner la membrana para no afectar todo el resto del electrodo. Bien. ¿Cuándo hago las calibraciones de un electrodo de pH? Esto no hay una regla en la cual basarse, sino que va a depender del tipo de muestra. Es decir, si tengo una muestra más sucia o no, o que yo sé que me va a estar tapando el diafragma que tengo, o que me va a estar dañando, o sea, ensuciando la membrana. Así que depende de esto, voy a decidir hacerlo de forma más frecuente o menos frecuente. También de la precisión, siempre que yo digo, bueno, yo necesito una precisión muy, muy elevada, entonces al ser muy acotado necesito asegurarme que estoy dentro de ese rango, entonces calibro más seguido. En cambio, si tal vez mi precisión es un poco más amplia, el electrodo está un poco más holgado, o sea, todo el conjunto de mediciones está un poco más holgado al momento de cumplir con esta precisión requerida, entonces puedo calibrar más tiempo, porque me aseguro creo que en ese tiempo no va a irse de esa calibración. Lo mismo de la calidad del electrodo, o cuando sí la tengo que hacer es después de una limpieza, como las que comenté antes, siempre después de esa limpieza tenemos que calibrar el electrodo, y
después de un cambio de electrolito, es decir, esta limpieza que comentábamos que es interesante que se haga, los rellenables, quitar todo el electrolito y poner nuevo. Después de hacer eso, tenemos que volver a hacer la calibración. En eso son los dos, después de una limpieza y después de un cambio de electrolito, son los must, o sea, sí o sí tengo que hacer la calibración. Después, la frecuencia tiene distintas razones, o sea, es lo que tengo que ver para definirlo. Bien. Esta fue una pregunta bastante interesante. Bueno, ¿qué hago cuando tengo un electrodo nuevo? Nosotros en general, cuando nos llegan los electrodos, hacemos una primera prueba, por más que de fábrica también salen con una verificación, como vienen de muy lejos y de un tiempo bastante largo, hacemos una verificación. Si cumple con los requisitos del fabricante y con las indicaciones que tiene el electrodo, entonces ya en general los damos con una primera verificación acá en Argentina realizada, pero sí es importante que ustedes lo realicen. Esto es, por un lado, tienen que hacer una calibración. Les llega el electrodo, hacen una calibración, ven que cumple con las expectativas. Verificar, bueno, que cumpla con las especificaciones. Voy a decir algo muy sencillo. Si es un electrodo que tiene incluido una sonda de temperatura, bueno, que la sonda de temperatura esté midiendo efectivamente y que el valor, si yo mido con una sonda de temperatura, lo mido con un termómetro, mido con otro electrodo, sea la misma. Y a veces, por el tema del viaje y demás, la membrana se puede haber sufrido, no necesariamente que esté seco, pero sí luego estar tanto tiempo expuesto o viajando, por ejemplo, de forma recostada. Lo ideal siempre es guardar los electrodos de forma vertical. Y si está recostado, eso puede ser que parte de la membrana no esté del todo sumergida en el electrolito y demás. Lo que, si no cumple estas especificaciones, se puede dejar en ácido clorhídrico unas 8 horitas y luego dejar en el electrodo de almacenamiento otras 8 horas y ahí volver a hacer la calibración. Estos, si tienen electrodos que no se usan por mucho tiempo, antes de comenzar a usarlos también no está de más hacer esto de dejarlo en ácido clorhídrico 0,1 normal para reactivar la membrana. Bien, entonces cuando les llega un electrodo nuevo, esto es lo que deberían hacer. Nos consultaron sobre la bibliografía, o sea, cuál es el material de referencia, además de, ¿no?, todos los electrodos o los equipos de medición vienen con su manual. Nosotros en la página web, voy a volver, ya lo mostré antes, pero en este webinar, o sea, aquí, del evento, tenemos para descargar unas guías. Incluimos la de ion selectivo, aunque hoy no estamos hablando sobre esto, pero hay una guía de medición de conductividad y de fundamentos de pH, que son, de aquí sacamos la información para generar esta presentación, pero son muchísimo más completas y ahí pueden ver todos los detalles de cómo es que funcionan los equipos y los electrodos. Más información sobre la calibración y demás, ahí está muy completo y muy sencillo de ver. Y otro lugar es aquí dentro de la página de TEC también, dentro de aplicaciones, pueden ver que hay, bueno, hay como un apartado para distintos rubros que pueden interiorizarse y ver aplicaciones, no solo de pH, sino también y conductividad, sino también de otras técnicas, y particularmente acá dentro de tips y trucos sobre equipos Mettler Toledo. Mettler Toledo es la marca que proveemos para pH y conductividad. Si nos acercamos hacia abajo, tenemos lo mismo que les mostraba antes, está la guía sobre fundamentos de pH, lo que mostré al principio de uso y mantenimiento de los electrodos. Cuando necesitamos medir pH en muestras pequeñas, tenemos electrodos que miden directamente, por ejemplo, en las plaquitas de 96 wells,
que son muy chiquitos, se llaman nano o microelectrodos, que son el ancho nominal es muy pequeño. También medición de pH para muestras con proteína. Esas también, cuando tenemos una muestra muy cargada de proteínas, bueno, nos indica un poco cómo hacer la limpieza, este apartado, y cuál es el mejor electrodo para esa situación. Bien. Estábamos aquí. Esta es nuestra web, tecninstrumental.com. Después hubo otra pregunta acerca de AudiTrail. AudiTrail, para los que no conocen el término, vendría a ser como el registro de todo lo que se hace con un instrumento. Entonces, si una persona que se lo vio, qué mediciones se hicieron, si alguna no cumplió, si todas cumplieron, si se hizo la calibración, si no. O sea, toda la información referente a esto, en sí, en los equipos de forma sola, o sea, de los instrumentos de pH y conductividad, no tienen el acceso a este AudiTrail, a todo este detalle, pero sí se puede obtener utilizando un software que se llama LabX. Metro Toledo tiene este software que conecta, como ven ahí, un montón de tipos de equipos, no solo los electrodos de pH y conductividad, sino tituladores, UV, densímetros, refractómetros, balanzas, equipos de medición de punto de fusión, de punto de goteo, bueno, hay un montón, seguro me olvidé de alguno, pero bueno, todos estos equipos se pueden conectar a este software, que cumple también con integridad de datos, para aquellas industrias o aquellas empresas que necesiten cumplimentar con esto, pues podemos hacer un poco más de detalle, pero la forma de ver el AudiTrail es con este software. Y no es para todos los modelos que tenemos disponible en el catálogo, sino para los modelos que se llaman Excellence, que por ejemplo, para pH y conductividad son para los modelos 7 Excellence, S400, S470, S700, etc. Lo mismo para los otros tipos de equipos, es para ese tipo esa línea que tiene esta conectividad con el software LabX. Bien. Después tuvimos ya, esto es casi lo último, espero que se haya entendido, tuvimos varias preguntas muy específicas. Las voy a ir leyendo y comentando las respuestas. La primera, bueno, nos preguntaban cómo hacer con un alimento sólido, si había que hacerle una dilución en agua. Esto va a depender de la muestra en sí que vayas a analizar. Por ejemplo, si es una muestra de queso, no hace falta hacer esta disolución, sino que se puede medir de forma directa con el electrodo de punción que habíamos visto antes. La segunda pregunta tiene también que ver con esto. ¿Sirve el electrodo de punción para medir en agua? En principio, el electrodo de punción tiene como objetivo hacer las mediciones en alimentos, sobre todo semisólidos. Pero si, por ejemplo, ustedes ya tienen este electrodo de punción y les llega una muestra de agua y la quisieran medir, el electrodo va a responder. Aunque no está pensado para esa situación, sí lo va a hacer, porque cuando, por ejemplo, hacemos una calibración de este electrodo, usamos buffers que son líquidos. Entonces, cuando medimos una muestra líquida, nos va a dar una respuesta, aunque no es el electrodo pensado para esto, sino depende de la muestra, de cómo sea esta muestra de agua. Hay distintos electrodos configurados, o sea, pensados para esa aplicación más específica. Pues bueno, de los efectos del pH y conductividad en los productos farmacéuticos y en alcohol en gel, en la cuarta pregunta, y en jarabes. Bueno, depende la muestra o para qué fin vamos a utilizarlo. La variación de pH y la variación de conductividad va a ser muy importante. Por ejemplo, para los cultivos, una muestra de microbiológica, por ejemplo, cuando hacemos saber el pH que tiene,
o el agua que se utiliza para producción, queremos que la conductividad sea muy baja, o sea, porque vamos a utilizar agua pura, agua ultra pura. Entonces, vamos a querer asegurarnos de que la cantidad de iones que hay en la solución sea la mínima posible. Y después, bueno, nos preguntan un electrodo para medir pH por suspensiones macromoleculares. Depende cómo sean estas macromoléculas. Por ejemplo, si tenemos muchas proteínas, vamos a tener algunos electrodos específicos. Por ejemplo, en lo que les mostré antes, nos indica que, por ejemplo, un electrodo llamado InLab Science, o InLab Max, serían los más adecuados para esto. Lo que tengo acá, también se puede descargar de la página, es el folleto de los sensores que tenemos, de los modelos InLab de Mettler Toledo. Hay al final de todo un cuadro bastante interesante donde tenemos distintas aplicaciones. Pero lo voy a subir un poco más. Distintas aplicaciones, por ejemplo, distintos tipos de agua, muestras. ¿Cuál sería el arriba más indicado? Entonces esto se puede consultar, nos da una idea de acuerdo, bueno, tenemos una muestra similar a esta otra, qué es lo que deberíamos usar. Por ejemplo, acá como les comentaba, el Solids, a ver si lo puedo, Solids, sería como el más indicado para frutas, verduras, carne, masa, leche y nata, manteca, yogur, queso. Y en cuanto al Surface, que sería esta parte, bueno, no sé cómo, bueno, para sólidos en suspensión, por ejemplo para tierra, estaría indicado este, o si no, para cuando medimos en superficies, como comenté antes, cuero o placas de agar, pero también, por ejemplo, para papel, para textiles. O cuando tenemos muestras del tamaño de una gota. Se pone la gota en una placa y luego directamente apoyamos el electrodo Surface y nos va a poder medir el pH de nuestra solución. Y después tuvimos muchas preguntas sobre calidad de agua, tanto, bueno, para conductividad y pH. La parte del agua de ósmosis, ya lo comenté antes, en realidad no por pH, en general se mide por conductividad más que nada, pero también se puede hacer un conocimiento a partir del pH, de la calidad del agua que sale de la ósmosis, que va a ser agua ultra pura. Pues la primera que habla de la conductividad para ver la calidad del agua en pueblos rurales, entiendo que es agua para consumo. En sí hay otros indicadores como DQO o que sería la demanda química de oxígeno. No sé si tal vez ese es otro indicador un poco más interesante, o tal vez la cantidad de bacterias, por ejemplo de Escherichia coli que puede haber en ese agua, para saber si va a ser perjudicial para quien la beba, no sé si es un agua para consumo. Después, bueno, preguntan sobre la forma correcta de medir agua potable y agua de pozo en aguas residuales. Esto es, bueno, sería pensando en pH, en lo que les mostré recién, hay varios electrodos pensados para este tipo de aplicaciones. Y la relación de pH y conductividad con la dureza del agua, en general cuando medimos dureza del agua, se hace por titulación, porque vemos la cantidad de calcio y magnesio presente en la muestra y no sé si por pH o conductividad. Que bueno, creo que estamos bastante bien. No sé si hubo consultas ya escritas en el chat o si quieren comentar algo. Glenn, hubo algunas consultas, si querés te voy leyendo, a ver si podemos responder, igual algunas entiendo que las fuiste respondiendo. Melissa consultaba si la solución de ácido clorhídrico pepsina es dañina para el electrodo de pH y si es recomendable disminuir la frecuencia de la misma.
No, no es algo dañino. Lo que nos va a hacer es, nos va justamente a limpiar cuando tenemos proteínas en la muestra. Es algo innecesario cuando nuestras muestras no presentan este componente, pero hacerlo no le va a afectar al electrodo. O sea, lo pueden hacer seguido si las muestras contienen proteínas, mejor que asegurarnos de que está limpio para poder continuar con las mediciones. Ok, después preguntaron si iban a tener acceso a la presentación y al seminario. El seminario está siendo grabado y lo vamos a publicar después en nuestra página. Otra consulta que hicieron, Tania, dice, encontramos en el equipo la posibilidad de descargar archivos de registro y copias de memoria con pendrive. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Supongo, ya sé quién es Tania. Supongo que me hablas, o sea, la diferencia con el AudiTrail. Entiendo que el AudiTrail tiene más información. Después lo vemos, si querés, en particular sobre los equipos que tienen. Completo un poquitito, perdón, Glenn, la preguntita. Es justamente si es posible visualizar estos archivos sin poseer el LabX. Y si pueden guardarse cuando luego visualizados se tenga el LabX, digamos, en el futuro. Claro, después, si quiere lo mismo en particular, es algo que ya habíamos estado hablando sobre la posibilidad de tener un AudiTrail en el equipo sin necesidad del software. Así que después de última lo detallamos bien, cómo son esos archivos que podemos sacar del equipo y qué es la información que nos da y qué otra información podemos obtener con el software. Hay una preguntita más de Carolina que dice, hola, tengo una consulta para el final. No entendí del todo si los pHímetros vienen con la compensación de temperatura activada para la calibración y cuando medís una muestra podés activarlo. Cuando hacemos una medición de pH, si tenemos un sensor de temperatura, lo que nos va a hacer es, nos va a elegir, digamos, nos va a ajustar la pendiente que va a usar a la temperatura de medición. Eso sí lo hace. Pero al no conocer cómo varía una muestra de acuerdo al pH, eso no se modifica. Es decir, nos va a mostrar el pH a la temperatura que estamos midiendo con la información de esa temperatura que estamos midiendo, pero lo que hace nada más es el equipo, es algo que nosotros no lo vamos a ver afectado en ningún lado, es que ajusta la pendiente, por así decirlo, a la temperatura que estamos utilizando de medición. Entonces, suponemos que tenemos un electrodo perfecto, que tenemos un 100% del slope. Entonces, nuestra pendiente es de menos 59,16. Ese valor tiene incluido el valor de la temperatura. Entonces, si en vez de a 25 grados es eso, si nos medimos una muestra a 20 grados, ese valor no va a ser de pendiente, no va a ser menos 59,16, sino que va a utilizar un valor de, digo un ejemplo, menos 58,2, no lo sé, pero va a usar un valor distinto según la teoría. No es algo que va a modificar porque sí, ni con algún parámetro extra, sino como que utiliza la pendiente según la temperatura que tiene. Perfecto. Nos quedan dos preguntitas. ¿Quedó claro por ahí? Si no, intento hacerlo con un gráfico. Bueno, nos quedarían dos preguntitas más. Una de Cristina Fernández, que nos está preguntando cuál sería la metodología para medir pH en muestras de merluza langostinos. Eso se puede medir con los electrodos de punción directamente. Lo ideal es en la muestra se pincha, porque tiene esa forma como de cuña, que se pincha con el electrodo de sólidos en la muestra y nos va a leer el pH directamente en las muestras estas de merluza y de langostino.
Volviendo a la anterior, sobre el tema de la temperatura, acá hay un gráfico que se muestra las pendientes teóricas a 25 grados, es la celeste, a 20 grados se inclina un poco porque la pendiente, al variar realmente la temperatura, se cambia, no es el mismo valor, y a 30 grados también es otro. Esto basándonos en lo que está circulado acá, que da pendiente, pensando que es ese valor, 2,3 R, temperatura dividido F. Al variar la temperatura, el valor cambia. Pero que ahora ya queda un poquito más claro. Y en cuanto a lo de la carne, directamente se usa ese electrodo de punción. Bueno, y la última pregunta que tenemos es de María José Castellano y dice, ¿cuáles son las recomendaciones para guardar el electrodo de conductividad? Para guardar los electrodos de conductividad, muy bien, no lo comenté, lo ideal es guardarlos limpios, es decir, luego de haber enjuagado bien el electrodo. Se puede secar la parte externa con un paño. Y se pueden dejar al aire, o sea, no hace falta dejarlos ni en agua ni en ningún otro tipo de solución. Lo mejor es dejarlos, secos, sería la respuesta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, al menos ya hemos dado la respuesta a todas las que fueron por chat. ¿Qué tal? Buen día, Andrés Pequeos de Instituto Masone conversa. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto, Andrés, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, primero, buenos días a todos porque no tuve la posibilidad de saludarlos antes y gracias, Glenda, porque siempre nos das una mano en los diferentes problemas que estamos teniendo y tuvimos. En este caso en particular, yo te había escrito por el tema de la constante de la celda USP. Si bien lo que vos me explicaste yo lo entendí, todavía tengo un concepto que no me termina de cerrar. Cuando nosotros adquirimos la nueva celda para el conductímetro, nos vino con un valor, ¿no? Que después si querés te lo digo. Ese para los valores más bajos, es 0,10. Pero lo que dice el capítulo de USP 45 te dice que el valor de la constante tiene que estar entre más o menos 2%. O sea que nuestra duda que tenemos con la directora técnica y con la parte de calidad es, a mí el fabricante me da una constante de celda y me dice que tengo que estar más o menos dentro del 2% de la USP. ¿Qué pasa cuando yo calibro con mi solución de 84 microsiemens y me da un valor fuera de ese 2%, pero del teórico que me había dado el fabricante de la constante de la celda? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Cómo lo defiendo frente a un auditor cuando vienen de FDA para demostrarle que mi electrodo, más allá que está fuera de ese 2% del valor teórico, está dentro del 2% del que me tiró arrojando la medición con el buffer de conductividad? No sé si fui claro en la pregunta. Sí, que clarísimo. Bien, para comentar un poco, nosotros tenemos las celdas de baja conductividad, ya vienen con una constante de celda. Perfecto, esa yo ya la tengo y la tengo agendada y anotada. Eso viene en el cable de... Perfecto, bien. Lo que nos dice la OSP es, primero, hacer una verificación, es decir, yo pongo mi sonda en un estándar, sí, y me tiene que dar como resultado la constante más o menos 2%. Pero también que si eso no se puede ajustar. O sea, la última versión de la USP nos dice eso. Entonces, si yo digo que mi estándar es correcto, o sea, tengo un estándar bueno, que no fue contaminado, ni demás. Yo me aseguro de que mi estándar está correcto. Después, mi equipo está funcionando correctamente porque le hago los mantenimientos y las calibraciones al equipo, al medidor, de forma normal. Puede ser que la constante celda se haya visto modificada en mi celda. Claro. ¿Por qué? Porque se haya afectado la celda en sí. Entonces, el valor efectivamente va a ser distinto. Claro, Entonces, puedo hacer ese ajuste, o sea, asegurándome que tengo todo correcto y que efectivamente el error que estoy teniendo es
porque cambió la constante, Claro. hacer el ajuste, es decir, el cambio de la constante, que me va a dar un valor distinto. Perfecto. Y ahora ese más menos 2% lo voy a tener que verificar a partir de ese nuevo valor que obtuve, Y dejo desechando sin el valor que me efecto, entregó. claro, y dejo sin efecto el Claro, valor teórico de la constante de celda que me había dado el fabricante. exactamente. Y yo cómo Como lo que podría, reemplazo ese valor claro, por el nuevo. ¿cómo lo podría defender frente a un auditor si me dice, bueno, pero vos acá en el certificado me estás mostrando que tenés una constante de 0,101330 y vos te estás dando 0,1115? ¿Cómo sería para defenderlo? Diciendo que lo calibro, que tengo los mantenimientos preventivos al día, que tengo mi estándar de conductividad conocida y que lo verifico diariamente. Exactamente, con eso lo puedes hacer. Algo que no necesariamente está en la USP, pero que se me ocurre que se puede hacer es cuando hacemos el ajuste, que sea con un estándar y cuando hago la verificación lo Con haga con otro, otro. claro, eso es lo que teníamos Entonces pensado yo hacer. cuando hago esta verificación con un estándar diferente, o sea, Claro. porque si yo le estoy diciendo, bueno, esta es mi verdad y aunque esté bien o mal, yo calibro acá, verifico acá, me va a dar siempre lo mismo. Claro, es mi Si yo verdad agarro, y tengo los ojos cerrados porque no la puedo comparar contra ningún claro, otro buffer, otro estándar de conductividad. exacto. Entonces, si vos aseguras que ajustaste o sea, hiciste el cambio, seleccionaste tu nueva constante de celda con un estándar y después verificas con otro, entiendo que con eso como que debería, a ojos de una auditoría, debería estar ser cosa. Yo aceptable. lo modifiqué porque no cumplía, Sí, entonces esta es mi nueva constante y la verifico con un estándar diferente. está bien, perfecto. Entonces, ¿qué? La constante teórica que te dan en el certificado cuando te lo venden es la inicial. Yo después, Exacto. obviamente, con el deterioro y el paso del tiempo, se me va a ir moviendo la que yo Ujú. obtenga de esa teórica y puedo llegar a estar fuera del 2%. Eso no invalida que tenga que comprar una nueva constante, sino una nueva celda, sino que me manejo con una constante diferente a la del fabricante. Exacto, sí. La Perfecto. nueva versión de USP nos permite esto. Yo tenía una versión un poco vieja que Sí. no aclaraba nada el tema Sí. este de poder hacer el ajuste, Ajá. pero la última versión sí lo dice, o sea, te permite hacer el ajuste, entonces se puede hacer tranquilamente. Perfecto. Bueno, Glenda, muchas gracias. Bien, por nada. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, entonces, si ya no tenemos pregunta, creo que podemos dar por finalizada la charla y bueno, agradecerle a todos ustedes por la presencia y como comentó Glenda, también agradecerle a Glenda por su presentación y como comentó Glenda, pueden tener esta información disponible y vamos también a compartirlas. Esta presentación ha sido grabada y cualquier consulta pueden ver también el email de Glenn y lo pueden mandar directamente y seguimos en contacto. Así que desde ya muchas gracias y como les dije al inicio, haremos posteo en las redes sociales para nuevas presentaciones sobre otros diferentes temas como integridad de datos, titulación y metodología aplicada al pesaje, así que con gusto los esperamos. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día y a cuidarse.